Bueno, damos gracias una vez más a Dios por todo esto tan bello que ha traído hoy. Bendecimos la vida de Alejito y los invitamos a esta nueva transmisión. Amén. Damos la bienvenida a aquellos que acaban de llegar a esta transmisión. Les queremos contar que la presencia de Dios estaba aquí hoy muy preciosa, muy bonita. Yo sé que de pronto Alejito viendo a través del celular, tal vez no se sienta lo mismo, pero cuando uno tiene comunión con Dios, no importa dónde esté, el Señor le hace sentir a uno que Él está ahí. Amén. Estoy muy contento por este día, porque a pesar de las interrupciones, la presencia de Dios no nos abandona. Amén. Dios es bueno. Les quiero pedir que estemos orando para que Dios traiga la palabra como Él la quiere traer para nuestras necesidades. Amén. Para que la palabra de Dios produzca cambios en nuestras vidas. Los cambios de Dios son buenos. Así como hablaba el pastor el viernes, que hablaba de cambios que tienen que venir, como cuando cambia un gobierno. Los cambios de Dios para la vida de nosotros son buenos. Amén. Nos acercan a Él. Estamos cerca de comenzar un año nuevo y no sabemos qué cambios vengan para las cosas terrenales. Amén. Pero no tenemos que tenerle miedo a los cambios que Dios trae, porque van a ser para beneficio nuestro, para hacernos más parecidos a Dios. Cuando una persona se hace una cirugía, muchos de ellos la hacen inspiradas en algún actor o por querer verse como alguna persona de la farándula o algo así. O porque el mundo impone una moda, entonces alguna persona quiere hacerse una cirugía para entrar en moda, para alcanzar los propósitos del mundo. Nosotros tenemos que permitir que Dios haga las cirugías en nuestros corazones para parecernos a Jesucristo, amén, al Hijo de Dios. La idea es que nosotros seamos hijos de Dios y la apuesta máxima, el punto máximo y el punto completo de parecernos a Dios, de querer ser hijos de Dios, es Jesucristo, amén. Entonces yo le invito a usted, mi hermano, que está allá en su casita, que se conecte nuevamente. Veo solo una personita conectada. A que vaya ingresando, que entremos en oración, amén, para que Dios traiga revelación de su palabra, amén. No sean solo palabras de hombre, sino revelación de la palabra de Él. Bueno, amado Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, de alabanza, Rey precioso. Podemos ver, Señor amado, como tu palabra en Mateo dice que tú estarás con nosotros todos los días de la vida, Señor, y hoy no es una excepción, Señor. Podemos ver cómo tú nos acompañas, Señor amado, cómo el Espíritu Santo nos instruye, Señor amado, en alabanza, en arrepentimiento, en palabra, en gozo, Señor. Cómo, Señor amado, tu reino nos alcanza, Señor, y tu palabra nos vivifica, Señor. Vemos cumplidas todas tus palabras en nosotros, Señor, cuando dices que tu palabra es verdadera comida y verdadera bebida, Señor. Que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Que tú traes sanidad, Señor, a nuestras vidas, a nuestra alma, Señor. Que tú nos das felicidad cuando tu presencia viene, Señor amado, al lugar donde estamos. Cuando tu presencia viene a nuestro corazón, Señor. Podemos entender que el gozo, Señor, del mundo es pasajero, Señor. Que una noche de rumba, de parranda, Señor, al otro día termina con dolores en el cuerpo, con malestares y con disensiones, Señor amado. Pero lo que tú nos das, Señor amado, lleva fruto a nuestra vida, Señor. Quita las cargas, Señor amado, trae esperanza a nuestra vida. Nos da luz, Señor amado, tú traes luz. Tu palabra dice que ella es lumbrera a nuestro camino, Señor. Lámpara a nuestro camino, Señor. Y lumbrera a nuestros pies, Señor. Que todo lo que viene de ti es bueno, Señor, es perfecto, lo dice tu palabra. Que toda buena dádiva viene de los cielos, del Padre de las luces, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos, papá. Y queremos estar atentos, Señor, a lo que tú traigas a nuestras vidas, Señor. Aunque sea dificultoso, aunque sea de esfuerzo, Señor. Todo lo que tú das, Señor amado, trae cosas beneficiosas. Todo lo que tú nos ordenas y nos pides, Señor, es para bien nuestro, Señor. Lo podemos ver, Dios Santo. Y hoy estoy contento, Señor amado, porque tu presencia es reparadora, es restauradora, Señor. Porque tú traes paz, Señor amado, alrededor de los que están al lado de nosotros, Señor amado. Que había música, Señor amado, que había un gatico molestando, Señor. Tú traes tranquilidad, tú traes paz, Señor amado. Te damos gracias por esto, Señor amado. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias que se reúnen, Señor, con la expectativa de escuchar tu palabra, Señor.
con los que se gozan en la alabanza, papá, que no importa que los miren, que no importa que escuchen que canten feo, Señor, a los que se concentran, Señor, y quieren alabarte y agradarte, Señor. Derrama bendición, Señor, bendición poderosa, Señor. También quiero pedirte que traigas sanidad, Señor amado, a nuestros cuerpos. Hoy queremos pedir, Señor amado, que mientras tu palabra sea predicada y también mientras adoramos y alabamos tu nombre, Señor, tú hagas maravillas, Señor, tú hagas sanidades y prodigios, Señor precioso. No queremos y tampoco podemos encasillarte de cómo eres tú, Señor, de cómo reaccionas. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres grande, Señor, maravilloso, Señor. Y tú eres bueno y misericordioso, Señor. Y hoy te bendecimos, Señor amado. Te pedimos, Señor, sana a nuestros familiares, Señor amado. En estos tiempos se han levantado muchos malestares, muchos virus, Señor amado. Muchos traumas, amado Dios, de nuestra vida de trabajo, Señor amado. Todo este esfuerzo ha traído traumas en nuestro cuerpo, Señor. Hoy te pedimos a ti que los sanes, Señor, que renueves, Señor, que hagas milagros recreativos, Señor precioso, que tomes nuestros organismos, Señor, y los pongas a funcionar correctamente, Señor amado, para que demos testimonio de tu poder, Señor, de tus obras, Señor. Tu palabra dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, Señor. Y así lo confesamos, Señor. Y así oramos, Señor amado. Y así lo recibimos, Señor amado, en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, Señor amado. No queremos tener razonamiento, Señor, como el mundo lo hace. No queremos razonar tu poder, Señor. No queremos razonar, Señor amado, tu bondad, porque no lo podríamos comprender, Señor. Solo queremos, Señor amado, ser testigos tuyos. Y para eso necesitamos el poder tuyo, Señor. El poder del Espíritu Santo sanando, restaurando, Señor. Componiendo nuestros cuerpos, Señor amado. Hoy te pedimos que bendigas los oídos, Señor, que los sanes. Nuestro cerebro, Señor amado, nuestros ojos, Señor. Bendícelos, Señor amado, trae sanidad. Bendice nuestra espalda, nuestra columna, Señor, nuestros brazos. Que nuestras manos sean bendecidas para hacer lo bueno, lo correcto, Señor. Que nuestros pies, Señor amado, sean benditos también. Porque llevan, Señor amado, tu palabra dice que cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, de los que traen el evangelio de Dios, las buenas noticias, Señor amado. Amado Dios, bendice, Señor, a todo aquel que predica tu palabra, que lleva el evangelio, que es poder de Dios para la salvación, a todo aquel que cree, dice tu palabra, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, te bendecimos, Señor precioso. Te bendecimos, Señor amado, y te decimos gracias por lo que has hecho con nosotros. Gracias por conservarnos la vida en un tiempo tan difícil, Señor, que se está viviendo. Gracias por mantener la esperanza viva, Señor amado, y la salvación, Señor bendito. Te bendecimos, Señor amado, te pedimos que bendigas a nuestros hijos, Señor. Tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos, Señor. Hoy los bendecimos, Señor amado, los ponemos delante de tu presencia. Te pedimos que les dé, Señor amado, el entendimiento en su cabecita, en su corazón, que no es en las fiestas del mundo, Señor, que no es como el mundo lo pinta, Señor amado, que no nos tenemos que parecer al mundo, Señor, sino a ti, Rey precioso, que es en ti que hay salvación, que hay paz, que es en ti, Señor amado, que hay sabiduría, Señor, y enseñanza plena, Dios. Es en ti, Señor. Hoy los bendecimos, papá. Los ponemos delante de tu presencia, Señor. Toca los corazones de ellos y tráeles el gozo supremo, Señor amado, que es estar en ti, Señor. Y no, Señor amado, alcanzando las cosas del mundo, Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que dirijas tu palabra, tu enseñanza, Señor. No queremos hablar conceptos humanos, Señor. No queremos hablar filosofía humana, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y sembrarla en nuestro corazón. Y que ella dé el fruto, Señor, que tú esperas, Dios Santo. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias y te glorificamos, amado Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quería contarles, o más bien, hablar un poco de lo que piensan las personas de Jesús. Y el nombre de la predicación sería ese, ¿no? ¿Quién es Cristo para cada uno de nosotros? Amén. Quiero que comencemos con esa pregunta en cada uno de nosotros, que vayamos meditando esas cosas. ¿Quién es Cristo para cada uno de nosotros? ¿Quién ha sido Cristo en la vida de cada persona? Cada uno de nosotros tenemos una versión diferente de quién es Dios, ¿no? Y una cosa que aclara la Escritura y también la presencia de Dios es que Dios es uno y no cambia, ¿no? Eso lo veíamos el viernes en la enseñanza bíblica.
Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Biblia, ¿no? Pero muchas de las cosas que nosotros tenemos, muchas de las filosofías que tenemos, mucho del razonamiento que el ser humano coloca en cuanto a la fe, hace que haya divisiones, ¿no? Hace que cada uno vea a Dios como a cada persona le parece. Pero en contraste a estas cosas, podemos definir que Dios es o se manifiesta a cada persona según según la revelación que Dios haya querido tener. Pero eso no hace que Dios sea diferente. Eso no hace que los musulmanes tengan razón y los cristianos no. Que los judíos tengan razón y los cristianos no. Dios es uno. Y Él tiene el poder, como cantábamos ahorita. Dios es poderoso. Aún para convertir el corazón de las personas más malas. Así como lo veíamos el viernes. Con la conversión que el Señor Jesús hizo en Pablo, en un perseguidor de la iglesia. Como un hombre que perseguía a los cristianos, los metía presos y consentía en la muerte de algunos de los cristianos de ese avivamiento, de ese primer avivamiento que hubo. Él consentía en su muerte y él tenía celo lo veíamos el viernes, que él tenía celo por las cosas de Dios, pero no lo conocía, no conocía a Dios. Y eso hacía que Dios fuera diferente de ninguna manera. Antes más bien Dios se reveló y trajo revelación a nosotros los gentiles mediante ese ministerio de Pablo, un hombre transformado por el Señor. Y hoy hablábamos con Elisita de cómo el poder tan impresionante que Dios tiene para convertir el corazón de una persona. Fue un perseguidor de la iglesia, pero vino a ser uno de los más sufridos por el Evangelio. Es un contraste total, es un némesis, como decían, de una persona que fue perseguidora y celosa y rigurosa en la ley, perseguidora de Cristo, y cómo Dios lo transformó y cuando le dio la promesa, dijo que Dios le iba a enseñar, Jesús le iba a enseñar cuánto le era necesario padecer por causa de Cristo. Y fue un hombre que se gozaba en sus debilidades. La Biblia habla de esas cosas. Él decía que en su debilidad él era fuerte en Dios. Entonces podemos ver a través de estas historias de estos hombres, una de las que más me impacta es de Pablo, de cómo un hombre tan sufrido en las cosas de Dios tenía una visión totalmente diferente de Cristo. Nosotros ahorita podemos ver que se dicen cosas mal dichas en cuanto al Evangelio. Hay mucha gente que no sigue a Cristo porque el Señor dice en su palabra que tenemos que morir, que tenemos que ser sufridos, esforzados. Y mucha gente no quiere esas cosas para su vida, ¿no? Mucha gente se escurre el bulto porque no quiere sufrir por causa de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo que sea esforzado y valiente, que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y nosotros como cristianos a veces le huimos a eso. Y por eso es que no alcanzamos la plenitud de Dios, por huir a ese sufrimiento, que es bueno. El apóstol Pedro dice, si alguien sufre como malhechor, recibe su justo castigo, es justo que le den castigo. Pero si alguien sufre por las cosas de Dios, es tenido por digno. Yo ayer me encontraba en un entrenamiento de mis hijos. Entonces, resulta que hubo un momento donde un papá sacó una botella de vino y galletas, que para hacer un brindis y esto. Y bueno, entonces ya cada uno comenzó con su vinito y alegres porque eso es lo que le gusta a la carne, ¿no? La fiesta, el vino, el relajo, la recocha. Y yo a veces me juzgo como a mí misma y me pongo a pensar, bueno, uno lo hacía en otro momento. Y comienza alguien como ahora a decir, no, pues no sea hipócrita porque usted lo hizo en cierto momento. Pero también me pongo a veces a charlar con mi esposa y digo, bueno, uno ya no se goza en esas cosas. Porque Dios ha hecho cambios en uno. Y el hecho de que uno ya no se goce en esas cosas, callando esa voz, no somos hipócritas, ya el gozo de uno no puede estar en las cosas terrenales, ya tiene que ir más allá. Tenemos que ser consecuentes con lo que Dios nos da, ¿no?
de gozarnos en las cosas terrenales como éramos antes, o de gozarnos en momentos tan lindos como los que vivimos ahorita en la alabanza, haciendo las cosas buenas, lo que tiene recompensa para nuestra vida espiritual. Y más que esas cosas, agradando el corazón de Dios. Entonces resulta que, bueno, hicieron un brindis y estaban pidiendo unas palabras, que alguien hablara unas palabras, y pues no falta siempre el cómico, ¿no? El que quiere hacer reír a todo el mundo así haciendo bobadas y haciendo cosas que no debe. Entonces ya comenzaron cada uno a hablar cosas y tontadas y llegó uno y comenzó, no, pues yo le doy gracias a Dios. No, miento, no. Él no dio gracias a Dios. Yo estoy muy agradecido porque este año me fue bien, porque nos fue bien en el equipo de fútbol, tuvimos títulos, alcanzamos grandes cosas. Y en ese momento yo tuve un sentir en mi corazón como que Dios estaba como airado, como estresado. Porque la gente agradece por tener cosas terrenales. Pero nunca se nombra bueno, en cuanto a ese momento, ¿no? Nunca se nombra un agradecimiento a Dios. En medio de un momento tan turbio como fueron estos 2 años, tan difícil, Dios conserva la vida. Dios le da una oportunidad de acercarse a Él arrepentido. Dios nos da la oportunidad de reunirnos, de hablar, de cantar, de alabar, de coger una Biblia y entender quién es Dios. Y yo tuve la intención de en esa reunión tomar la palabra, pero pues no se dieron las cosas en ese momento. Tal vez de pronto porque estaban tomando vino y hablando su recocha y todas esas cosas. Entonces muy seguramente, como dice Dios en su palabra, no le eches las perlas a los cerdos. Tal vez no era el momento de hacerlo. Pero sí sentí como el celo de Dios, de que uno como persona se goza y se mofa de alcanzar cosas terrenales. Pero las cosas espirituales no las tiene en cuenta. Y la palabra de Dios dice que las cosas de Dios, el reino de los cielos no lo puede heredar ni carne ni sangre. Entonces estamos muy enfocados en estas cosas. Y la pregunta que hace el Señor mismo la hace en Mateo 16:13, quiero que busquemos. Si alguien me puede ayudar poniendo la cita ahí. Hablando de estas cosas terrenales, es rico disfrutar de las cosas, de las bendiciones que Dios nos da. Pero si somos objetivos, esto tiene un fin. Hay un momento, como un momento de clímax, cuando uno alcanza las cosas terrenales y se siente bien, se siente agradable. Pero después pasamos a vivir una vida como si no hubiéramos alcanzado lo que anheláramos. Y eso es como tan natural en el ser humano. Hay veces le pedimos a Dios cosas y una de las cosas que aflora inmediatamente cuando uno pide en oración algo es la impaciencia, ¿no? Queremos que Dios nos lo dé ya. En eso a veces somos como niños, pero como niños caprichosos y rebeldes. Que si no alcanzamos las cosas de Dios ya, entonces hacemos pataleta y nos frustramos. Y nos ponemos bravos con Dios porque no nos lo da. Porque el malo sí lo tiene y uno que está queriendo hacer lo bueno, no lo tiene. En eso parecemos niños, pero niños caprichosos. Pero la Biblia dice que es necesaria la paciencia para alcanzar las promesas. Y en la paciencia se ve la fe de cada persona. Amén. También dice la Biblia que esperemos en Dios. Esperemos. Los salmos están llenos de frases. Esperé a Jehová y Él me libró. Entonces una de las cosas que Dios quiere es que hagamos en cuanto a eso de pedir es esperar, probar la paciencia, esperar hasta el último momento. Algo que le decía a mis hijos mirando el entrenamiento, hay un chico que me gusta cómo juega y es un niño flaquito, pequeñito, y es un niño que va y se le mete a los grandes, a los jugadores más grandes, va y se le mete hasta allá. Pero hay una cosa que me gusta mucho de ese niño y es que él no renuncia al balón. Hasta lo último, hasta que el balón sale de la línea, él va allá. Y no renuncia a la jugada, él va hasta lo último. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Que vayamos hasta lo último con Él, hasta las últimas consecuencias. En eso seguramente muchos hemos fallado. Porque todavía hay anhelos de la carne, porque todavía hay anhelos de la tierra, porque todavía nos gozamos en cosas terrenales. Y no hemos sido consecuentes a la palabra que dice que tenemos que morir y negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz y seguirle. Pero a veces en nuestro corazón miramos ese panorama como algo terrorífico,
uy, no, es que seguir a Dios cuesta mucho y duele mucho. En eso podemos ver que hay temor. Pero la Biblia dice que el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor. Y si hay algo que despierta a leer la palabra de Dios es la fe, ¿no? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, pues mi invitación en cuanto a esta pequeña fracción es, leamos la Biblia y nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios dijo lo cumplió. Que todos los hombres que tuvieron esa paciencia y creyeron en el Señor y fueron hasta el final, están nombrados acá. El pastor Antonio que día lo decía, hubieron muchos profetas, muchísimos profetas, así como por ejemplo en la Biblia habla de que el Señor Jesús se le apareció primero a Pedro, después a los apóstoles, después a 120, después se le apareció a 500 personas y ya subió al cielo. Entonces hubieron muchísimos que creyeron, pero esos no están escritos acá. Entonces decía el pastor, hubieron muchos profetas. Algunos de ellos fueron escritos acá en la Biblia, otros no. Pero entonces él decía, los que están aquí plasmados y escritos fueron los que dieron su vida por el Señor. Fueron los que hicieron la cosa diferente. Fueron los que cambiaron lo terrenal por lo espiritual. Esa es la dinámica de Dios con nosotros, ¿no? Que lo terrenal muera a través de las obras del Espíritu Santo. Entonces todos los que alcanzaron un buen testimonio, eso lo podría decir Hebreos, están aquí, son las 9 testigos. Los que dieron su vida por Cristo están plasmados acá. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos hasta el final. Entonces yo le decía a mis hijos, a mí me parece chévere cómo juega ese niño, porque él no renuncia, se la quitan y pum, va y la recupera. O por lo menos hace salir el balón para que la jugada se corte ahí. No renuncia. Y algo que nosotros no hemos llevado a nuestra vida cristiana es una constancia, ¿no? Cuando la cosa se pone difícil, incómoda, cuando la cosa se pone fea, entonces como que, esperemos a ver qué pasa, pero no acudimos a lo que Dios nos dice. Vayan hasta lo último, con oraciones. Entonces, volviendo al tema, a veces uno ve a Cristo como el dador de todas las cosas, cuando uno está en necesidad. Pero cuando tenemos todas las cosas, ¿cómo lo vemos? Ya no es el gozo, ya no es la salvación, ya la cosa se torna aburrida. Y eso veía yo ayer en estas personas. Ahí en esa escuela hay varias personas como de recursos pocos, pero la gran mayoría son personas estudiadas, son personas que se ven que tienen negocios prósperos. Entonces no hay una gratitud como tal porque ya tenemos todas las cosas que necesitamos en la tierra para vivir. Ya disfrutamos a veces hasta la manera que no se debe hacer. Disfrutamos las cosas terrenales. Y ya no disfrutamos o tal vez ignoramos que tenemos una necesidad de Dios. Entonces estas personas daban gracias como por todo lo terrenal, pero no le daban gracias a Dios. Y yo sentí como que Dios se puso bravo. Porque es ciertísimo en nosotros los seres humanos que cuando estamos en una situación difícil, cruel, complicada, una situación determinante, todos venimos a Dios. Y de pronto no lo digo para que nos sintamos hipócritas, pero pues así es la mayoría de veces, ¿no? Pero de qué otra manera Dios puede arrinconar a una persona para que esa persona reconozca que necesita de Dios. O sea, si una situación difícil no hace en nosotros aflorar la humildad de tener una necesidad, ¿qué nos puede hacer acercar a nosotros, a Dios? Si una situación difícil y crítica no lo hace, ¿qué más nos puede acercar a Dios? Obvio que deberíamos responder al amor de Dios, pero cuando el corazón es duro, a veces hay necesidad de tocarle su lado más sensible, ¿no? Para que reaccione. Eso es muy parecido como cuando una persona está en un sueño bien profundo. ¿Y qué lo hace despertar? Una pesadilla. Alguna vez vimos una película de dibujos animados que era así, ¿no? De una niña que tenía sus personajes en el cerebro y cada un personaje reaccionaba de una manera, cumplía su función. Entonces la niña entró en un sueño profundo y la tenían que hacer despertar. Y la forma de hacerla despertar fue provocándole una pesadilla. A veces el ser humano es así, ¿no? Cuando la cosa se pone dura, difícil, es necesario tocar la parte más sensible para que reconozcamos nuestras limitaciones, reconozcamos nuestras necesidades y busquemos a Dios. Entonces, volviendo al versículo, dice Mateo 16:13.
Dice aquí la confesión de Pedro, el título. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta la hace el Señor, ¿no? ¿Y por qué la hacía Jesús si Él sabía todas las cosas y sabía todo lo que hay en el corazón? Yo pensaba en eso hoy. Y la pregunta es para nosotros, ¿no? Jesús se la está haciendo a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, muchos dijeron, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas, Cada uno tenía una versión diferente, ¿no? Me imagino que aquí se está hablando de los judíos que estaban ahí en Jerusalén. Jesús le estaba preguntando a sus discípulos, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué creerá la gente que es el Hijo de Dios? Que es el Hijo del Hombre. Entonces cada uno tenía una versión, una pequeña versión de quién era Cristo. Pero no había revelación de quién era realmente, ¿no? Cada uno lo miraba a su manera. Uy, este puede ser Elías porque trae tantas señales de Elías. Este puede ser Juan el Bautista. O este puede ser el profeta Jeremías. Una de las funciones del profeta Jeremías era denunciar el pecado, y eso era lo que hacía también el Señor, ¿no? Denunciar el pecado de los fariseos. Y es una función totalmente correcta, ¿no? ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? Como una de las primeras cosas que nos acerca a Dios, el arrepentimiento, ¿no? El Señor dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice aquí en el versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que yo pedía que meditáramos hace poco. Para cada uno de nosotros, ¿quién es Cristo? Y eso lo hablábamos ahorita con Heidicita. Muchas veces nosotros tomamos a Cristo como el comodín. La palabra de Dios dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el justo. Y es una arma totalmente salvadora para nosotros, ¿no? Cuando estamos en crisis, en pecado, cuando no nos podemos acercar a Dios porque nuestro pecado nos acusa. Tenemos que acudir a estas cosas hermosas que Dios da. Pero muchas veces, no queriendo dejar el pecado, tomamos al Señor como un comodín, ¿no? Señor, perdóname, no lo quiero volver a hacer. Y sí necesitamos los pensamientos de Cristo, el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, para no volver a pecar. Pero muchas veces lo tomamos como eso, ¿no? Para alcanzar las cosas terrenales, para alcanzar el favor, para que nos ayuden en las situaciones difíciles, complicadas. Pero no lo hemos visto como el que nos cambia el corazón, como el que cambia nuestras vidas, como el que nos transforma, que para eso vino el Señor, ¿no? Para enseñarnos cómo vivir una vida santa, para agradar al Padre. La Biblia dice en el libro de Juan, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él. Entonces, yo meditaba ayer en esta circunstancia. A veces la gente nombra al Señor para las necesidades, y a veces hemos hablado con personas que están enfermas. ¿Y qué puede decir una persona de Dios a esa persona enferma? El Señor lo sana, ore al Señor, pídale a Dios que lo sane. Es correcto, eso se dice. Y la persona contesta, sí, yo creo que mi Diosito me va a sanar. Y hasta ahí quedan todas las cosas. O a veces se comienza una conversación de Dios, y hasta que la gente le entra una llamada o viene otra persona. Y más que todo eso pasa cuando la gente es confrontada. Cuando la gente es confrontada con la palabra de Dios, siempre va a haber algo. Ay, vean esa mosca, esa telaraña que hay allá en ese rincón. Y la gente se escabulle por ahí. Pero entonces, para la gente, ¿quién es Jesús? ¿Solamente el que confronta y el que incomoda? La Biblia está llena. El ejercicio que ponía el pastor el viernes sobre una tarea que dejó, hablaba, la pregunta que él hacía era, ¿cómo ve usted a Jesús en la palabra? Entonces resulta que él habló de los sufrimientos de Cristo el viernes hace 8 días, y dejó una tarea. Esta tarea era leer el Salmo 22 y Isaías 53, que habla, entre muchos otros capítulos de la Biblia, habla del sufrimiento de Cristo.
Pero el ejercicio que yo vi que él hacía era, ¿cómo ve usted en esas escrituras que leyó, en esta tarea que dejó, cómo ve a Jesús? Porque toda esta Biblia es la imagen de Dios, ¿no? Los pensamientos de Dios, el poder de Dios, los planes que Dios tiene para nuestra vida. Ahorita hablábamos con Heidi de cómo será el Señor en su apariencia. Y algunas personas, yo le decía a Heidi, algunas personas se imaginarán a Cristo, pues todos tratamos de imaginarlo con la mente humana. La Biblia dice que Él es hermoso. Entonces yo le decía a Heidi, muy seguramente algunas mujeres se lo imaginarán como algún actor de Hollywood, un tipo así bien presentado, bien bonito físicamente, bien simpático. Esa es la forma de nosotros imaginarlo. Pero ya tener una revelación de quién es Dios, eso lo da el Espíritu Santo. Y la costumbre de nosotros como seres humanos es imaginar cosas terrenales. Yo creo que Jesús debe ser de pronto igual a ese muchacho que vive en la esquina, que es alto, con cabello largo y con ojos azules. Esa es la forma de nosotros mirar, de la forma de nosotros imaginar, según lo terrenal. Pero ¿cómo puedo conocer a Cristo a través de las Escrituras? Es necesario que venga el Espíritu y traiga la revelación. Tenemos que dejar de imaginar tantas cosas terrenales y comenzar a ver al Señor como está en la Escritura. Entonces, la respuesta a la pregunta que hacía el pastor, ¿cómo ve usted a Cristo en la palabra? ¿En qué lugar lo ve? Entonces, ¿en qué versículo lo ve? Era la pregunta más específica. Y cada uno comenzó a responder en qué versículo podía ver a Jesús. De eso se trata de estas cosas. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo imaginamos nosotros que sea el Señor? ¿Quién es Cristo para nosotros? Y la respuesta a esa pregunta la trae toda la Biblia. Toda. Comienza el Señor a manifestar que Él es el pan de vida, que Él es la luz, que Él es el camino. Ahí podemos comenzar a imaginar quién es Cristo. A mí el viernes, ¿cuándo fue la clausura del patinaje? Jueves. El jueves me invitaron a una reunión en la escuela de patinaje. Y la profesora, digamos que la profesora tiene su fe en el Señor. Como todas las personas, les falta mucho peso para vivir las cosas del Señor. Entonces ella me invitó a dar una palabra de parte de Dios. Yo, bueno, pues, el Señor me llamó para eso. Entonces yo pensaba en estos días, mucha gente habla de su profesión, de su trabajo. Y en estos días he tenido el pensamiento de que soy un mensajero. No sé si Dios lo haya puesto o si sea cosa mía. Pero es un mensajero, mucha gente no le gusta ser mensajero. Pero mi trabajo ahorita sería ser un mensajero del Señor. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a todos nosotros. Aparte de que sea una profesión terrenal, eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros, a ser mensajeros, a ser testigos de Cristo. Pero para eso es necesario tener en claro quién es Cristo en nuestras vidas. Entonces, el jueves que me invitaron a esto, yo dije, no, pues si el Señor vive, si el Señor quiere que yo hable allá, pues todo se va a dar. Pues todo se dio para que fuera, ¿no? La profesora me decía, yo quiero que tú des un mensaje del proverbio que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo puedo decir que ella quería que yo diera ese mensaje, porque, bueno, por una parte Dios les dio esa promesa a ellos como escuela, como una entidad que forma a los niños a nivel deportivo, ¿no? Pero también en medio del mensaje, yo pensaba dar otro mensaje, pero pues más bien me acogía a lo que ella dijo. Entonces yo meditaba en estas cosas y decía, bueno, esta palabra dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? ¿De cuál camino habla este mensaje? Obviamente es en el camino de Dios, ¿no? Entonces estábamos enfrente como de unas 60 personas o algo así, entre papás y hijos. Yo digo, bueno, el escritor dice ahí, instruye al niño en su camino. Un hombre le está hablando a otro diciéndole, instruye al niño en el camino de Dios. Y el mensaje que yo traía de parte de Dios era, ¿cómo un papá va a instruir al niño en sus caminos de Dios si el papá no está en los caminos de Dios? O sea, si para un papá de esos, Cristo es un crucifijo colgado en la pared.
o más bien mirándolo en estas circunstancias, para mucha gente, Cristo en este mes que se está celebrando es un muñequito metido en un pesebre lleno de muñecos artificiales, lleno de luces. Eso es Cristo para mucha gente en estas fechas. El resto de año muy pocos se acuerdan de Cristo. Por ahí cuando viene la Semana Santa y se hace un rito y se recibe lo que un cura de una iglesia, que es algo repetitivo y es algo viejo, algo que no trae cosas nuevas. Para mucha gente ese es Cristo. Para muchas personas se conforman con que llegue diciembre, en el mes en que nació el Señor Jesús, que la Biblia dice que no es ese mes, de hecho no da una fecha exacta. Y mucha gente celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero una de las cosas que más le fastidia a la gente en medio de este tiempo de fiestas y de rumbas y de parrandas es que le hablen las cosas de Dios. Celebran el nacimiento de Cristo, pero no les gusta que les hablen de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Que Dios nos ama. Sí, Señor, ese es el mensaje de Cristo. Pero también es que nos arrepintamos y nos apartemos del pecado, ¿no? Que vivamos una vida para Él. Entonces, esta pregunta la hacía Jesús. Y para ustedes ¿qué dicen? Dice Él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, dice el versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí podemos ver que no es la mucha lectura, como decía el pastor el viernes, que no es el mucho conocimiento de las palabras, como lo vivía el apóstol Pablo, un hombre letrado, educado, un hombre que se sabía la palabra de Dios de memoria en ese tiempo, ¿no? Que era el Antiguo Testamento, que era la ley y los profetas. No es eso, es necesidad de la revelación de Dios. Tal vez en esto podemos entender la misericordia de Dios, de que mucha gente no ha tenido la revelación de Cristo. Y en eso pensaba yo también ayer, que a veces uno juzga duro a las personas porque andan en parrandas, en fiestas, porque no quieren saber nada de Dios. Pero muchas de esas personas no han tenido la revelación de Dios. La palabra de Dios dice que cómo creerán en aquel del que no han oído. Y cómo oirán si no hay quien les predique. ¿Y quién les predicará si nadie ha sido enviado? Entonces es necesario que la gente escuche la palabra de Dios, ¿no? Que la gente tenga revelación. Aquí esta parte me parece algo muy hermoso de parte del Padre, de darle la revelación a Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es algo que tiene que suceder en nuestras vidas. Volviendo al pasaje del que habla la palabra aquí Pablo, cuando él tuvo la revelación de Cristo, es algo admirable. Y yo en mi caso personal, yo pido eso en oración, que el Señor sea revelado a mi vida. Pero hay una cosa que a veces lo hace parar a uno, y es el temor, el miedo. Que yo me ponía a pensar, reflexionando en cuanto a esta palabra. Pablo iba a recoger a todo el mundo que estaba en Damasco preso, a todo el que siguiera el camino de Cristo. Pero en el momento en que Cristo se le aparece, fue una confrontación dura. Dice la Biblia que él vio una luz resplandeciente y cayó de su caballo a la tierra. Y el Señor le habló, y la respuesta de Pablo fue, ¿quién es el Señor? O sea, un hombre que iba dispuesto a matar a personas, a echarlas a la cárcel, en un momento tuvo que cambiar su lenguaje, muy seguramente por el temor de la aparición del Señor, y reconocer que el que estaba delante de él era superior en todas sus dimensiones. Y a pesar de, decía el pastor, a pesar de que se sabía la palabra de Dios de memoria, no sabía quién era el que estaba enfrente de él. Sí tuvo que reconocer que era Señor y era superior, pero no sabía que era Cristo. Entonces, ¿qué le dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces en ese momento vino la revelación. Él se pudo dar cuenta porque tuvo un encuentro con el Señor. Y eso es todo, eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida.
A veces nosotros luchamos con nuestras fuerzas y con nuestro poco entendimiento y soportamos cosas porque no tenemos el conocimiento pleno de quién es el Señor. Muchas veces nos acostumbramos a tener enfermedades, a tener pobreza y decimos, no, pues toca esperar a ver qué hace Dios con nosotros. Pero cuando viene una revelación de parte del cielo a nuestras vidas, nuestra vida cambia. Y eso fue lo que pasó aquí con Pedro. El Señor le dijo, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y vino la revelación a Pedro y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres Simón, del 16, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El pastor hacía una connotación muy bonita el viernes de quién era Pablo. Era un hombre radical en el fariseísmo, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Pero era un hombre que hacía las cosas por celo, porque el hombre amaba a Dios en medio de su ignorancia. Ignorancia quiero decir a no tener la revelación de Dios, a no tener la revelación de Jesucristo. Nosotros leyendo la palabra a veces nos damos cuenta quién era Pedro. Y Pedro era un pescador que no tenía educación. Era un hombre impulsivo, arrebatado. Pero en medio de todos esos arrebatos, él siempre mostraba el amor por el Señor. Y eso lo ve uno en todas partes donde habla de Pedro, ¿no? Cuando él llega y dice, no, yo voy a ir a la cruz si es necesario. El Señor le dice, cálmese porque las cosas no van a ser así. Cuando el Señor le lava los pies, Pedro dice, no solo los pies y la cabeza. Entonces él decía cosas que no sabía porque tenía en su corazón un anhelo por el Señor. Y en este caso, a pesar de que muchas cosas iban a pasar después de que él lo iba a negar, se veía en su corazón que él anhelaba las cosas del Señor, él anhelaba al Señor. Y eso lo podemos ver en la palabra cuando va el hermano de él, Andrés, y le dice, hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés. O sea, claramente se ve en ellos y en Pedro que ellos estaban esperando al Señor. Y eso lo recompensa el Señor llamándolo a ser un apóstol y dándole esas revelaciones. Entonces vuelvo y pregunto, para nosotros, ¿quién es Dios? ¿La persona que nos cumple los caprichos? ¿El que tiene la billetera ahí lista? ¿El que nos saca de apuros? Porque aquí Pedro y todos los que lo esperaban con la esperanza de que los librara de la esclavitud. En este momento tal vez física. Pero era gente que conservaba las promesas de Dios en su corazón y las esperaba, a pesar de que vino Roma y los esclavizó. Ellos esperaban las promesas de Dios. Entonces yo me ponía a pensar, la gente se mueve como el mundo se mueve, ¿no? La gente se mueve en su área económica porque el dólar subió, porque el dólar bajó. La gente se mueve en las modas porque, bueno, esto es lo que se está haciendo, se está vendiendo. Yo que trabajé en el área de la confección me daba cuenta que la moda era un pantalón roto aquí en las nalgas, entonces todo el mundo hacía eso. La moda era el pantalón pélvico que era hasta aquí bien abajo, ya casi mostrando todo, entonces la gente hacía eso. Y digamos que en ese tiempo yo no conocía muchas de las cosas de Dios, pero sí había algo en el corazón que me hacía pensar eso. Bueno, esa es la moda y la gente se mueve por ahí. Se hace una blusa transparente donde se muestra todo. La gente lo hace porque no tiene principios y lo que busca es la plata, la economía, que el negocio crezca. Entonces, cualquier cosa que el mundo hace, como nosotros buscamos las cosas del mundo, caemos en eso y nos vamos por ahí. Pero estos eran hombres que esperaban en Dios, que esperaban la promesa de Dios. Hay unas historias muy lindas donde había un hombre que esperaba en el templo de Dios la consolación de Israel. Cuando María y José llegaron con el niño, el hombre dijo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la consolación de Israel. Era un señor que estaba esperando morirse, que estaba esperando la promesa de Dios para morirse, y era ver a Jesús. Entonces, o sea, ¿para quién es Cristo para nosotros? Pedro lo vio, y él apenas lo vio, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apenas tuvo la revelación de quién era Cristo en la pesca milagrosa. Él reconoció que él era el que estaban esperando.
¿Nosotros qué esperamos acá en esta tierra? ¿Cuál es el gozo supremo, póstumo? ¿Qué es lo que nos hace felices? Las cosas terrenales nos traen felicidad por un momento. Pero yo quería hacer como esa reflexión porque muchas de las cosas que nosotros pedimos, en este momento quiero que hagamos la reflexión de las cosas que tenemos, fueron cosas que le pedimos al Señor hace algún tiempo. Y ya las alcanzamos, podemos decir que muchas las alcanzamos. Muchas de las cosas que nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, las hemos alcanzado. Otras las hemos hecho a nuestra manera. Decía un señor, a lo chambón, a lo que a nosotros se nos ocurre. Pero las cosas que hemos alcanzado conforme a la voluntad de Dios, que Él nos las ha dado, en este momento son suficientes para que nuestro corazón esté alegre. O ya nos frustramos y queremos otras cosas. O ya no nos sabe bueno porque yo la quería en el momento y no llegó en el momento, sino después. ¿Qué buscamos nosotros en Dios? Porque hay momentos donde hay vacío. Tenemos todo para ser felices. La Biblia dice que aquel que tenga abrigo y sustento debe vivir contento con lo que tiene porque es lo básico, lo que necesita el cuerpo. Entonces, para nosotros, ¿quién es Cristo? Ese es el problema. Hemos planteado mal las cosas porque seguimos pensando con una mente humana, con la mente del mundo, con el espíritu del mundo. Muchos cristianos ahorita se afligen porque no pueden participar en las fiestas navideñas, porque la demás gente está contenta, feliz, escuchando música, que tal vez muchos la están escuchando ustedes aquí en la transmisión, sin culpa. Pero esa es la felicidad de las personas, el gozo terrenal, el gozo corporal. Y eso pasa y después ¿qué? Hay como espejos que Dios le muestra a uno de gente que ha alcanzado lo que consiguen en el área financiera, en el área intelectual. Y son personas que viven sin esperanza, viven esperando a ver qué sale. Sale el último iPhone, sale el último carro, sale la última moto. Y así nos la pasamos toda la vida. Un celular lo sacan y a los 6 meses sacan otro nuevo. Entonces el que yo compré hace 6 meses ya no es lo último. Tengo que tener el último y así nos la pasamos toda la vida. Que mi vecina fue a Aruba, que fue a Cancún, que fue acá. Cuando uno va allá la pasa delicioso. Yo pensaba eso de San Andrés. Riquísimo y volvería a ir. Pero ya fuimos, ya pasó ese momento. ¿Y ahora qué viene? Y si recorriéramos todo el mundo, ¿qué más? ¿Cuál sería más la expectativa? Cuando la paz y la felicidad de nuestra alma la tenemos ahí. A mí a veces se me llena de agua mis ojos cuando me acuerdo de la promesa que el Señor hace en Mateo 28. Dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días de la vida hasta el fin. Y si nos damos cuenta, todas las promesas que Dios hace se cumplen. Entonces podemos entender que el Señor está con nosotros. ¿Qué más necesitamos para ser felices? Hay un versículo muy bello donde el Señor habla y Él lo habla de una forma tan sencilla, pero a veces nosotros no profundizamos la palabra, ¿no? Y está ahí adelantico en Mateo 18:3. Bueno, quiero leer desde el 1 para que analicemos un poquito eso. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían saber quién era el mayor. ¿Cuál era el anhelo del corazón de ellos? Eso lo muestra otro pasaje donde llega la mamá de Juan, creo que es, y de Jacobo, y dice, Señor, te quiero hacer una petición. Y el Señor le dice, ¿cuál? De que mis hijos se sienten en el trono, uno a la derecha y otro a la izquierda. El anhelo de ellos era ese, era una mente terrenal. Pero entonces en este momento tienen como la misma intención, ¿no? Y vean lo que dice el Señor. Ellos querían ser como los grandes en el reino de los cielos. Había como una puja entre los discípulos por ver cuál se ganaba el primer puesto ahí. Y el Señor les dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mirando estos versículos, yo me quedo meditando lo diferente que es el pensamiento de Dios al de nosotros los hombres. Y hoy pensaba en eso. O sea, que para un hombre humillarse es terrible. Quedar mal delante de la gente, uy, ¿qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá la gente educada? Que uno no estudió, que uno no hizo, que uno no compró, que no tiene plata. Esas son las preocupaciones de uno como ser humano. Y en estos días he tenido como el ejercicio de humillarme delante de Dios y lo confieso con mi boca, no hay cosa más hermosa que estar uno libre delante del Señor y poder humillarse a los pies de Jesús. De decir, esta preocupación siempre me aflige, no quiero pensar más en eso, quiero humillarme delante del Señor. Hay cosas que son dolorosas cuando uno tiene que humillarse delante de los hombres, pero tener la libertad de llegar libre a los pies de Jesús es un privilegio que no lo tienen los poderosos de la tierra, tal vez. Hay una cosa que me parecía muy linda a mí cuando le hacen una entrevista a Falcao. No le quiero hacer apología al hombre, ¿no? Sino ver esa sencillez con que el hombre habla. Tranquilo, sereno. Muchas veces le da la gloria a Dios delante de las cámaras. Otras veces habla de lo que tiene que hablar y ya, así, enterito, un solo hombre. Pero muchas personas comienzan a alabarse a sí mismos, ¿no? A decir lo buenos que son ellos, o lo bueno que es el club, o lo bueno que son ustedes, que son los hinchas y nos elogian y todas esas cosas. Pero un hombre así, sencillito, que se humilla delante de los otros jugadores porque va y les da la mano. Podemos ver, por ejemplo, un Neymar que es un tipo que desprecia, que escupe a la gente, que le habla feo a la gente. Hay soberbia. Pero el Señor hace ver lo lindo que es la humildad, ¿no? Humillarse. Y en eso hay un galardón grande. Porque dice el Señor que es bienaventurado los pobres de espíritu. Y digo, bueno, pues un pobre, mirándolo en lo terrenal, un pobre no es agradable a muchas personas. Vaya usted, esté almorzando en un restaurante y venga alguien a pedirle una moneda. Mucha gente hace una cara horrible, se molestan, insultan a la gente. Pero es más fácil que uno de esos necesitados se humille delante de Dios, a que uno que tenga poder y gloria y todas estas cosas, que no necesite nada de Dios, se humille delante de Dios. Entonces es un privilegio. Y en este momento el Señor dice que no recibe el reino de Dios como un niño, no lo puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener es eso, humildad. Humildad para reconocer que necesitamos cambiar delante de Dios y ser como un niño. Muchas veces lo han explicado qué es ser como un niño. Ser feliz con lo que Dios le da en el momento. Ser feliz jugando. Yo alcancé a jugar con un aro. Yo no sé si muchos de los que están aquí saben qué es eso. De las nuevas generaciones. ¿Qué es un aro? ¿Usted sabe qué es un aro, David? ¿Alejo sabe qué es un aro? Don Jorgito me imagino que sí, claro. Mi primo Mario alcanzó a jugar con un aro. Sí, claro. Imagínense esos juguetes de nosotros y éramos felices con un trompo, con unas bolas. Yo el que día hablaba con un taxista y el hombre contaba la historia de Faustino. El hombre fue desordenado, sí, pero contaba de dónde venía Faustino y le contaba que él dormía en una tabla, en un planchón dormía Faustino, y decía que el balón de ellos era una bola de trapo. Eso era con lo que jugaban fútbol, descalzos en la tierra jugaban fútbol con una bola de trapo. Y es un tipo que va y se sienta donde sea y habla con el que sea y se ríe de todo el mundo y vive hasta contento. Entonces yo me acordaba de cuando jugábamos con un aro. Un aro es la parte de una llanta, la parte de adentro que va en el ring. Entonces en ese tiempo, para salvarlo de fuera de la llanta, cortaban esa parte de adentro porque eso trae muchos alambres adentro. Entonces es una parte dura, que es la que sostiene el ring. Y la cortaban y quedaba en esa ruedita. Y el juego de nosotros era coger un palo y hacer rodar ese aro por la calle. Y ir uno corriendo detrás de ese aro. Y en eso había felicidad. Pero hoy en día, sin ofender a mis criaturas, a los niños, ellos no son felices si no tienen un celular de última gama. Si no juegan los últimos juegos que tienen las últimas gráficas y todo lo más actualizado que tiene Xbox, que tiene
PlayStation. No hay felicidad. Si no tenemos los últimos guayos, si no tenemos lo último que ha salido. Entonces, en eso vemos que hay mucha complicación y toda la sociedad nos ha ido llevando a eso. Nosotros los adultos no somos felices si no tenemos el último carro, si no tenemos un apartamento súper lujoso, si no ganamos tanto dinero al mes. Y haciendo el contraste, mirando la vida de los apóstoles, eran hombres que eran perseguidos. Pablo comienza a decir, azotados muchas veces, naufragados muchísimas veces. Al hombre le alcanzaron a matar, a piedra. Él dice que tuvo una experiencia celestial y dice que vio cosas que no puede pronunciar con su boca. Pedro y Juan iban felices cuando el sumo sacerdote y estos tipos lo azotaron. Dice que estaban felices por ser tenidos por dignos, por padecer por causa de Cristo. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo para nosotros? A veces uno siente que es carga, porque la carne llama, las cosas terrenales llaman. Pero cuando hay humillación de parte de uno y cuando uno recibe el perdón, cuando uno recibe la comunión con el Señor, cuando uno recibe revelación de su palabra, es paz, es alegría. Y eso era lo que experimentaban estos hombres. Le dieron una juguetera, las espaldas sangrando. Hay un pasaje donde dice que Pablo y Silas fueron azotados. Y dice que después más adelante muestra que ellos estaban sangrando, ¿no? Entonces dice que fueron azotados y los metieron a la cárcel. Y ellos en la cárcel a la madrugada comenzaron a orar y a cantarle a Dios. Entonces vino la respuesta de Dios y el lugar tembló. Dice que las cadenas de todos fueron sueltas de sus manos y las puertas fueron abiertas. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, que es lo que nosotros debemos creer, ¿no? Entonces habla después de que un guardia los vio y se iba a matar porque pensó que se habían ido, y Pablo le dijo, no se haga daño, aquí estamos todos. Ese guardia, al ver todas esas cosas que se manifestaron y se vieron, después creyó en el Señor. Dice que los llevó a su casa y les lavó las heridas. O sea, estaban sangrando por ser azotados por causa de Cristo. Entonces podemos ver que el pensamiento del Señor, como dice su palabra, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de Dios? La palabra de Dios dice que por un tiempo algunos vamos a ser probados, si es necesario. Si es necesario, eso lo habla el pastor Mauricio seguido. Pero si no, no. Pero lo que tenemos que buscar nosotros como creyentes y personas de Dios es alcanzar la salvación, alcanzar las cosas celestiales, alcanzar parecernos a Cristo, alcanzar a vivir de una forma sencilla y humilde, para que así como este niño podamos alcanzar el reino de Dios. Yo creo que el Señor no quiere que nosotros tengamos riquezas como condición para ir a Él. Más bien la palabra de Dios dice, ¿a quién le es predicado el reino de Dios? A los pobres, a los enfermos recibieron milagros. Entonces, para nosotros, ¿quién es Cristo? La Biblia está llena de citas donde describen quién es el Señor. De hecho, hay una lista donde el Señor comienza a decir, yo soy, y eso más que todo lo plasma la Biblia en Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el consolador. Y a mí me parece que ya hablábamos con Yuri sobre esto. La Biblia dice que todas las cosas están reunidas en Cristo. Y un ser humano normal diría, no, pero qué egocéntrico es Dios, que todo tiene que ser para Él y por Él. Pero así lo establece Dios. Todo es Cristo, todo. Todo está lleno de Cristo. El que nos liberta, el que nos sana. Hay un salmo que habla de estas cosas. Dice, Él es quien perdona tus pecados, quien borra tus rebeliones. Él es quien te sana. Él es quien llena tu boca de bien, de modo que te rejuvenezcas. Hay una cosa que yo creo que siempre nos falta y nos faltará hasta que venga el Señor Jesús. Es tener la plenitud en Él, ¿no? Y esa oración la hacía Pablo.
decía, yo le oro a Dios para que Dios les revele a ustedes, les dé espíritu de revelación y de conocimiento en la palabra, y para que conozcan el amor de Dios, la altura, la anchura y la profundidad y el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Entonces él está hablando de algo inmenso, a lo que yo sé que muchos de nosotros no hemos accedido, y es a tener una plenitud en Dios. Hay un salmo que dice, en Salmo 16, versículo 11, estos son es como ver al Señor a grandes rasgos, ¿no? Porque si somos estudiosos de la palabra, nos vamos a dar cuenta que el Señor tiene como una forma muy minuciosa de mostrar quién es, en todos los aspectos. Yo me ponía a pensar cuántas personas usó Dios para traer esta palabra a nuestras vidas hoy. Usó carpinteros, usó pescadores. El Señor usó al rey David, que era un pastor de ovejas. El Señor usó a Saúl, en un momento lo usó, que era un tipo que labraba la tierra. Muchas profesiones, muchas formas de ver la vida. Usó a Pablo, que era un hombre que hacía carpas, que hacía velas para los barcos. Usó a muchísimas personas con un pensamiento diferente de la vida, con una profesión diferente. Pero después de que los usó, todos tenían el mismo pensamiento: entregar su vida por Cristo, entregar todas sus profesiones, entregar la familia. Podemos ver que Pedro dijo, bueno, nosotros lo hemos entregado todo, hemos dejado esposas, hijos, y el Señor hace promesas grandes y le dice, bueno, ustedes van a recibir 100 veces más aquí en la tierra, pero también van a recibir en el siglo venidero las cosas que Dios tiene preparadas. Entonces, por más de que tenga usted una profesión sublime, o por más de que uno barra calles, o por más de que uno lave loza o haga lo que sea, Dios es el mismo para todos nosotros. Y Dios quiere de nosotros que tengamos también el mismo corazón para Él, el de un niño, una persona sencilla, humilde, agradecida. Dice en Salmos 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aquí este salmo está hablando de la plenitud y está hablando de delicias. Pero lo primero que dice aquí es me mostrarás la senda de la vida. Yo quiero hacer una pregunta ahí para los que están ahí reunidos. ¿El Señor no nos ha mostrado la senda de la vida a nosotros? Y quiero volver al versículo que dice, y es que en esto hay una discusión muy edificante para nosotros. El Señor les dice a sus discípulos, yo me voy a ir al Padre, y ustedes ya saben cuál es el camino. Entonces un discípulo, un apóstol le pregunta, tú nos has dicho estas cosas, pero no nos has dicho cuál es el camino. Y el Señor, bueno, resumiendo, el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, como entendidos y enseñados en las cosas de Dios, entendemos que el camino es Jesús, ¿no? El camino al Padre. Y eso hablaba yo el jueves allá en esa reunión, con el versículo que ellos pedían de que hablara. Ahí se dice, bueno, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y un papá que no sabe nada de las cosas de Dios, ¿cómo va a instruir al niño en el camino de Dios? Entonces esa palabra venía para los papás y para los hijos. Y me acordaba yo de lo que decía Juan el Bautista, que él había sido enviado a reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Entonces, ¿cuál era el camino que ellos tenían que aprender para enseñarle a sus hijos las cosas de Dios? Y venía a mi mente una publicación que vi en Facebook. De eso yo hablé, pero lo voy a repetir. Una persona que fue sobreviviente del holocausto nazi escribió una carta, y la encontraron mucho después, y decía, muchos de ustedes se preocuparon por educar a sus hijos, por hacerlos doctores, ingenieros, físicos, en medicina, científicos, y muchos de esos hombres científicos, ingenieros, supereducados,
fueron los que mataron judíos como en cantidades. Los ingenieros fueron y construyeron los campos de concentración, construyeron las duchas, los científicos buscaban los métodos de aniquilación masivos para exterminar judíos. Entonces decía esa persona que sobrevivió y escribió la carta: lo único que yo puedo pedirles a ustedes es que eduquen a sus hijos en amar al prójimo. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. ¿No es el segundo mandamiento de la ley? Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero todo eso viene de Dios. Entonces podemos ver que nos preocupamos tanto por lo terrenal, por llevar a los hijos a los mejores colegios, a las mejores escuelas de fútbol, a que alcancen campeonatos, a que alcancen cosas terrenales. Y lo de Dios, ¿para cuándo? Entonces ese fue como el discurso el jueves allá en ese grupo. Claro, pues, muchos de nosotros educamos a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, también a veces a los golpes, también a veces a las malas palabras. También ayer hablaba con un señor de eso, las maldiciones que cuando uno está sin Dios le profiere a sus hijos. Habla del futuro de los hijos, pero de una manera desgraciada, de una manera mal hecha. Y los pelados crecen y comienzan a ejercer lo que uno mal pronunció de su boca. En eso hace falta también educarnos en Dios, ¿no? Entonces dice aquí: me mostrarás la senda de la vida. El camino de la vida es Jesús. Esta oración es totalmente del Señor Jesucristo. Pero para nosotros, ¿quién es la senda de la vida? Jesucristo. Entonces, nosotros, así como dice esta pregunta que hice al principio, tenemos que entender que para nosotros Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pilatos dijo: ¿qué es la verdad? Para Pilatos él era un hombre masacrado, pero para muchos era lo que Dios estaba esperando: la restauración de Israel, el reino, la salvación. Yo quiero hablar un poquito de este versículo que dice Pablo, que dice que para la cruz para muchos es locura. Para los que se pierden, la cruz es locura, pero para nosotros es la salvación. ¿Qué es Cristo para nosotros? La forma de vivir, el maestro que nos enseñó a vivir una vida agradable a Dios. Ese tiene que ser Cristo para nosotros. Para mucha gente, nosotros los que creemos en Dios y nos apartamos del trago, de la rumba, nos apartamos de muchas cosas, la nevera, somos aburridos. No tenemos nada bueno, nada chévere. Muchas veces, a mí me pasa, no hay nada que conversar con las personas. Ayer este grupo de personas, ya después de haberse tomado 2, 3 vinos, comenzaron a hablar del trago. De que este trago es rico y este trago emborracha y este trago causa guayabo. Y yo, madre, uno ya pasó por esas cosas, ya las dejó atrás. Uno queriendo limpiarse para agradar a Dios. Ponerse a compartir una conversación de licor, de fiestas, de que, me emborraché y hizo un poco de locuras y el otro día se ríe uno de todo lo que hizo. A escuchar la música que lo lleva a uno a estar triste cuando lo que uno necesita es alcanzar la plenitud en Dios. Por eso esa es una de las frustraciones que uno tiene que combatir. Entrar a la presencia de Dios, eso lo escuché del pastor Antonio. Media hora, 1 hora. No he alcanzado lo que necesita mi alma, no he alcanzado lo que quiero en Dios, lo que Dios tiene para ofrecerme. 1 hora y media, 2 horas. Esa debería ser más bien la frustración que uno debe combatir. Y no estar con un grupo de personas: a mí me gusta Pastor López, no, a mí me gusta Bad Boy. Son cosas, le huye uno a las cosas de Dios para entrar en conversaciones vanas que no tienen ninguna edificación. Pero cuando uno alcanza la presencia de Dios, el perdón de Dios, hay plenitud en la vida de uno. Eso es de lo que estamos hablando ahorita. Comienza uno a descubrir. Yo he escuchado de varias personas esto. Cuando nos reuníamos en Galán o en la 13 o donde estuviera la iglesia, uno llegaba al culto y se disfrutaba la oración, la alabanza, la predicación, y salía uno contento, a pesar de que después de pronto habían problemas afuera de la iglesia. Pero era un momento excelente, era un momento de comunión con Dios. Y cuando una persona no iba,
un domingo, escuchaba yo decir de esa persona, no, yo no fui a la iglesia y no, tenaz. Se sentía la persona arrepentida por no haber recibido lo que Dios traía. Y uno lo puede ver a la manera de que si uno no almuerza hoy, pues por la tarde tiene un hambre de locos. Así son las cosas de Dios. Cuando uno no disfruta la presencia de Dios y no tiene esa satisfacción y ese gozo del que habla la palabra aquí, esa plenitud de Dios, comienza a sentirse mal, comienza a sentirse vacío, frustrado. De eso habla aquí. Sí, yo sé que si nosotros vamos y hacemos algo indebido, la presencia de Dios se va a apartar inmediatamente. ¿Y cómo vamos a quedar? Al que ama a Dios eso va a ser terrible, pero al que no ama a Dios le va a dar lo mismo. Antes se va a gozar en hacer lo malo. Pero si usted en su corazón aprecia lo que Dios ha hecho y aprecia tener una comunión con Dios, va a sentir la diferencia, va a procurar no hacerlo. Ya se va a dar cuenta que las conversaciones vanas no le traen nada edificante a su vida. Que la rumba y la fiesta va a ser por un momento y después viene la realidad. Amén. Yo quiero hablar aquí de unos versículos rápidamente de quién es Dios, quién es el Señor Jesús. Y voy a dar las citas, pero pues no para que lo buscamos porque no nos alcance el tiempo. Aunque el que quiere escribir lo puede hacer en su casa, ¿no? Dice aquí uno de los títulos de los que escriben quién es el Señor Jesús, aquí como en los comentarios de la Biblia de estudio que tengo, ¿no? Dice que Él es el Salvador. Dice en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bueno, analizando este versículo podemos ver que Él anuncia el nacimiento de Cristo, ¿no? Se había anunciado por muchas partes de la Biblia, pero el cumplimiento se da en lo que celebra hoy la Navidad. Pero ¿qué piensa la gente de Cristo en estos tiempos? Yo creo que lo que menos se piensa es en Cristo. Lo que menos se piensa es en Cristo, lo que se piensa es que llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Eso es lo que se piensa comúnmente, ¿no? Eso es lo que se celebra. La natilla, los buñuelos, el whisky, el trago, la lechona, la rumba. La gente saca su bafle de la calle, rumbean. Mucha gente va y le quita a la mujer a otro, el marido a otra. Y se ven muchas cosas. La Biblia habla del espíritu del mundo. Y en estos tiempos sí que se ven estas cosas, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Se llena uno de comida, ve uno a la gente borracha mostrando sus partes, hablando de sexo, hablando de todo, bailando ahí todos nudistas. Y la vanagloria de la vida, pasó diciembre con su alegría, mes de parranda, y viene enero con la deuda, con la preocupación. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida sobria, feliz en el Señor. Amén. Pablo decía una cosa y estos días he pensado en esas cosas. O sea, uno en medio de sus dificultades piensa la palabra de Dios porque Dios le habla a uno, ¿no? Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cualquiera puede ir a rumbear, a volverse loco, a pararse en la cabeza. Pero esas cosas le convienen a uno para alcanzar una comunión con Dios. Más bien no van a ser de estorbo, más bien no van a ser vergüenza para uno después de tener que ir a humillarse delante de Dios y arrepentirse de eso y luchar contra su carne y su alma para que esas cosas que uno hizo no le gobiernen su corazón y más bien tenga uno una comunión con Dios. Lo que yo decía ahorita de humillarse, es un privilegio poder ir a los pies de Cristo y no tener nada que le haga estorbo para humillarse delante de Dios. Nada, tener libertad. Y si el Señor le dice a uno, lo quiero aquí a mis pies, no tener ningún estorbo. Yo sentía que el Señor me decía eso hace 8 días, me decía eso. Quiero aquí a mis pies. Pero no mirándolo con soberbia, sino, o sea, yo lo pensaba en mi corazón. Qué lindo que el Señor me diga, lo quiero ver a mis pies. Va a ser doloroso, de pronto sí. Pero va a ser un lugar de privilegio, ¿no? Estar a los pies del Señor. Entonces, mirando estas cosas, bueno, sí, muchos buscan el deseo momentáneo, y la carne es así, la carne busca como el clímax en todas las cosas.
Pero Pablo dice, no, pues yo no me quiero dejar dominar de nada. Y eso lo decía porque él quería tener una unión perfecta con Cristo. Y si a usted le hace estorbo algo, si tiene lucha con algunas cosas, qué privilegio cuando uno dice, uy, no, ya no, esto ya no me domina. Yo lo puedo decir en mi vida, porque yo le he pedido a Dios fortaleza para muchas cosas, para dejar muchas cosas que no me convienen. Puedo decir en mi vida que el Señor me ayudó a mí a dejar el tabaquismo. Mis hermanas saben. El alcoholismo, porque yo me consideraba una persona alcohólica. Y muchas otras cosas. Entonces yo pensaba en eso, bueno, si el Señor me sacó de eso, me va a sacar de las otras cosas, porque Él es poderoso. Ustedes no saben la lucha tan berraca para dejar el cigarrillo, para dejar el trago. Los que lo han hecho han sabido que son cosas difíciles, para otros seguramente no. Otros seguramente tienen luchas en otras áreas. Pero cuando uno tiene lucha con una de esas cosas, sabe cómo es de difícil. Yo hablaba con un señor una vez, y el tipo logró dejar de fumar, pero yo creo que después volvió. En el momento cuando hablamos, él no lo hacía, y yo sí, yo fumaba. Entonces el hombre fumaba mucho. Él decía que él compraba sus cartones de cigarrillos, los tenía en la casa. Y en cada lugar tenía como un cartón. Porque resulta que al hombre le dio un infarto, y el médico le dijo, deje de fumar. Entonces el hombre no podía, y llegaba y escondía cigarrillos en un lado y en el otro. Y en el momento que estábamos hablando me dijo, uy, yo no sé, hermano, me ha costado mucho. Yo dije, hace años que no fumo, pero yo lo veo a usted fumar y me da ganas de fumar. Se siente agradable el humo. Y decía, para mí fue tan difícil que después de que me dio el infarto, mi mujer cogió todos esos cigarrillos que yo tenía escondidos y los botó, los escondió, no los encontró. Decía el man que a la madrugada se levantó a buscar un cigarrillo y no lo encontró. Y el tipo se salió de control y le iba a pegar a la mujer para que le diera los cigarrillos. Entonces imagínense uno en una esclavitud de esas, lo que hace es sufrir. Sufre su cuerpo, sufre su alma, y más cuando usted tiene una conciencia de Dios y es esclavo de esas cosas y llega y lo hace, usted cae en una condenación absoluta. El apóstol Pablo decía eso, todo me es lícito, usted puede hacer lo que quiera, se puede parar en la cabeza, pero piense si eso le conviene delante de Dios. Y piensa en la libertad que Dios le da. La Biblia nos llama a eso, que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos llamó. Entonces, cuando usted adquiere libertad en un área de su vida de parte de Dios, la consecuencia de esas cosas va a ser querer que Dios lo libre de todas las otras. Y el hecho de que Cristo lo liberte de esa condenación, de esa esclavitud, tiene que hacer crecer en uno la fe, para entender que Dios lo va a librar de todas las demás otras cosas. Así funciona la fe, tener una revelación. Entonces Pedro tenía la revelación de quién era Cristo. Se la dio el Padre. Y a pesar de que lo negó y todas estas cosas, fue uno de los que Dios usó poderosamente para dar sus discursos. Para decirle a 5,000 incrédulos que estaban en el primer discurso, Él es Cristo. Nosotros lo hemos visto. Resucitó. Nosotros éramos así y Él nos cambió. Y eso es lo que tenemos que aplicar nosotros en nuestras vidas. Si Dios ya me libró a mí del tabaquismo, si me libró del alcoholismo, ¿será que no me va a poder librar de las demás cosas? Si Dios hizo un milagro en su vida, después de la reunión del jueves, se me acercó una señora y me dijo, qué bonitas palabras, la señora de los postres. A mí Dios me sanó de cáncer, dijo la señora. ¿Y cómo no una persona después de recibir un milagro de Dios, cómo no va a creer que Dios puede salvarla de otras cosas? Entonces es necesaria la revelación, entender quién es Cristo. Entonces aquí dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Eso ya pasó, ¿no? La gente, ¿por qué sigue celebrando esas cosas? Uno pasa y escucha los villancicos, y yo también canté villancicos, yo andaba con las monjas. Pero hay que entender que eso ya pasó. Yo el jueves vi a la profe que es una persona que escucha también cultos y esto. Y dice la palabra, no dice la palabra más bien, ¿qué día nació Jesús? Entonces yo dije eso ahí en medio del público y pues mucha gente quedó asombrada, ¿no? Yo quedé asombrado más bien en que mucha gente no sabe nada de Dios. Que yo dije, Jesús no nació en diciembre. Según las fiestas y tradiciones judías, más o menos arrojan una fecha como del nacimiento de Jesús.
Y el pastor Antonio decía que es más o menos entre septiembre y octubre. Tampoco dice una fecha exacta de la muerte de Jesús, pero la Biblia habla de una fecha en que se celebra la Pascua. Cuando Moisés le dijo cuando Dios le dijo a Moisés que a los 14 días del primer mes va a celebrar la Pascua. Y yo no creo que cuando Jesús se entregó haya cambiado esa fecha. Que las cosas de Dios son así. Uno puede ver el cumplimiento de las profecías como Dios las dijo allá en el Antiguo Testamento, se cumplen en Jesús. Exactamente. Pues uno va a decir, bueno, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y alisten para la Pascua. Y ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que alistemos? El Señor Jesús les dijo, va a salir un señor con un cántaro de agua en el hombro. Y ustedes se van a ir detrás de él y cuando lo vean entrar en la casa, les va a decir, bueno, ¿dónde está el aposento donde vamos a celebrar la Pascua? Y él les va a decir, ¿es casualidad? No, el Señor tiene todo así, Dios tiene todo así. Y ese es el cumplimiento. Y lo que se dijo allá se cumplió. Y lo que dijo acá se va a cumplir. Entonces todo lo tiene el Señor. Y yo les dije a ellos, bueno, no hay una fecha de nacimiento exacta. Y el Señor no dijo que celebraran el cumpleaños de Él ni el día que nació. Pero más bien sí dijo que celebráramos su muerte. ¿Por qué? Porque su muerte es nuestra salvación, nuestra libertad. Y su resurrección mucho más. Pero la gente en diciembre se queda con el nacimiento. Con la pachanga, con los regalos, con todas estas cosas. Y no inquirimos en la palabra, no inquirimos en saber quién es Cristo. Solo el nacimiento. Los católicos lo celebran solo en la crucifixión, cuando quedó ahí colgado. ¿Y la resurrección qué? Los judíos no celebraban los milagros de Jesús. Antes lo perseguían por hacer milagros en el día de reposo. Y hay una cosa que me impresionó leyendo, alistando para este mensaje, era que el Señor les decía, bueno, yo soy el Hijo de Dios, y ellos, usted blasfema, y lo iban a apedrear, usted blasfema porque siendo hombre se hace Dios. Y el Señor les dice, a los que vino la palabra de Dios, Dios les dijo, dioses sois. Y ustedes me van a apedrear a mí porque a Dios me santificó y me envió a ustedes. Porque dije que soy hijo de Dios, me van a apedrear. Si no me creen a mí, crean a las señales, a los milagros. Entonces, imaginen ustedes después de ver un muerto levantarse, que ya estaba leyendo lo de Dorcas, porque se burlan mucho de las Dorcas, cómo después de ser embalsamada, ahí dice la Biblia que ser lavada, cómo después de abrir su estomaguito, sacar todo lo que tenían que sacar y coserla nuevamente, Dios mandó a Pedro y el Señor la resucitó. Mucha gente dirá, no, ¿qué va a pasar? Eso es un cuento. Pero entonces, ¿dónde está la fe? Si nosotros no creemos que Cristo resucita, Pablo dice, si ustedes no creen en la resurrección, vana es la fe. Vana también todo lo que nosotros hemos sufrido y padecido para predicar el Evangelio. Si nosotros no creemos que hay resurrección de muertos. Y si no creemos que hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces nos hace falta conocer más al Señor. Conocerlo más, leer quién es Él, qué cosas hizo. Y aplicar nuestra vida a la palabra. Y mire que no es tan difícil. En la dificultad que uno esté pasando, vaya y busque en las escrituras qué hizo Cristo en una persona que estaba enferma, lo sanó. ¿Qué hizo Cristo en una persona que estaba en 5,000 y pico, que eran como 15,000 más bien, que tenían necesidad? ¿Qué hizo el Señor? Multiplicar los panes y los peces. Y todo está en Él. Eso aplica cuando dice la palabra, que el Padre reunió en Cristo todas las cosas, las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y que por las palabras de Cristo Dios sostiene la creación. Hay un salmo, creo que es el 104, que me gusta muchísimo. Y dice, Dios cuida de su creación. Dios le da a comer a los animales, a los gatos, perros, a leones. Dios hace cosas bien lindas. Y uno, por andar enredado en codicias, en las cosas del mundo, se pierde de todo lo lindo que es Dios. Entonces dice que Él es el Salvador, ¿no? Dice Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso era lo que buscaba Israel todo el tiempo, ¿no? En la antigüedad. Ofrecer un cordero y buscar el perdón de Dios, para que Dios los restaurara y les mantuviera salvación.
Cuando Jesucristo vino, hizo estas cosas también. Juan dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan no lo dijo para una sola persona, lo dijo abiertamente. Entonces los judíos podían entender lo que dijo el profeta y lo que estaba escrito, pero no lo pudieron recibir, porque no eran como niños, como dice la palabra. Pero entonces dice aquí que él vino como salvador, ¿no? Como príncipe. Ahí está hablando Pedro, predicándole a los judíos. Cuando todo lo que Cristo se reveló, se cumplió, vino el poder del Espíritu Santo. Y Pedro le predicó a 5,000 personas que estaban ahí, la mayoría eran judíos de otras partes del mundo, ahí lo dicen en los hechos, ¿no? Creyeron, se convirtieron, porque la revelación de Cristo y el Espíritu Santo estaban ahí. Yo esta mañana me ponía a pensar un poco la Biblia habla de los 2 testigos, ¿no? Y esos 2 testigos son Elías y Moisés. ¿Qué representa Moisés? ¿Quién cree ustedes que representa a Moisés? Bueno, lo vamos a decir para no pensar tanto. Moisés representa la ley de Dios, ¿no? Cuando los judíos hablan, lo que le escribió Moisés, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Moisés dice en la escritura esto y lo otro. Es la palabra de Dios. Cuando hablan de Elías, hablan del que mandó el fuego sobre el altar. Y las características de ellos en Apocalipsis dice que ellos dirán una palabra y descenderá fuego del cielo. Entonces, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcan del agua y del Espíritu. Y esas cosas van unidas, ¿no? La palabra y la revelación. La palabra que la representa Moisés en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo que lo representa Elías. Esas cosas van de la mano, ¿no? Por más de que nosotros sepamos mucha palabra, si no está el Espíritu Santo, no pasa nada. Antes nos volvemos como más arrogantes. Y la Biblia dice que el conocimiento le envanece a uno, pero el amor lo edifica a uno. Todas estas cosas nos hacen entender quién es Cristo. Y a eso es lo que estamos, decía Gelicita, eso es lo que estamos pidiendo. La unción del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, para poder ver el reino de los cielos. Entonces, la perspectiva de una persona común cambia cuando hay un nuevo nacimiento, ¿no? Cuando usted tiene la palabra de Dios, pero viene el Espíritu y se la revela, entonces usted dice, y Pablo, claro, Pablo era un hombre que amaba a Dios. Pablo era un hombre celoso de las cosas de Dios. Pero cuando vino la revelación de Cristo sobre ese hombre, ya no era un perseguidor, sino era un hombre que daba su vida por Cristo. Y eso hace totalmente cambiar el pensamiento. ¿Qué pensaba Pablo antes de Jesús? Esos tipos son blasfemos, son engañadores. Esos tipos son una secta, son corruptos. Pero después de Cristo dijo, no, yo oro por los santos. Yo muero cada día, doy mi vida por ellos. Y eso era lo que hacía, eso fue lo que hizo la revelación del Señor sobre nosotros. Entonces, entendiendo estas cosas, podemos juzgar nuevamente quién es Cristo para nosotros. Después de tener una revelación de quién es Cristo, podemos decir que queremos vivir para Él, ¿no? Y eso es lo que buscamos todos los días. Si tropezamos, nos sentimos mal porque el Señor se aparta de nosotros y queremos ir a reconciliarlos con Él. La persona que ama a Cristo quiere ir y ve a uno necesitado, tome, yo le doy. Ve a alguno enfermo, oremos por estas cosas. Ve a algún niño o persona que se está perdiendo, la solución está en Cristo. A eso nos ha llamado el Señor, a ser testigos de Él. Pero, la pregunta yo siento que Dios la hacía es como para hacernos pensar a nosotros, hacernos como analizar en qué estamos pensando. Yo entiendo que el mundo trae muchas cosas, trae mucho afán, sobre todo, ¿no? De que ya estamos viejos, no tenemos casa, no tenemos carro, no tenemos estudio. De que, yo tengo esto, pero quiero otra cosa. Quiero avanzar. Dice el mundo comúnmente que queremos conquistar el mundo. Esa es una frase secular, ¿no? Conquistar el mundo, comernos el mundo. Ahorita en tiempos de Navidad, el espíritu de la Navidad está en sus casas. No, nosotros estamos orando es por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. Pero, ¿en qué estamos pensando nosotros? ¿Quién es Cristo?
Y hay una palabra que revela el Señor Jesús. Le dice uno de los apóstoles, que le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice: tanto tiempo hace que anda con ustedes y usted me dice, muéstranos al Padre. De cierto le digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces yo pensaba la vez pasada, el Señor Jesús pone el ejemplo de la oración. Dice que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Quién lo lleva a uno al Padre? Jesús. Y todo lo que Jesús dice lo lleva a uno al Padre, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir a mí, nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces, todo lo que Dios nos quiere enseñar es a través de Jesús. Cuando Jesús le dice: que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Jesús dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Padre. Bueno, el principio de ese versículo dice que nadie jamás ha visto a Dios. Entonces, si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que pensar en Jesús, inevitablemente. Yo ahorita me pongo a pensar cómo harán las otras sectas, que le depositan todo el crédito a María, que creen en los ángeles, que creen en Buda, que creen en una cantidad de cosas, pero no creen en Jesucristo. ¿Qué podrán alcanzar, no? Yo quiero leer otros versículos así como de carrera. Dice aquí que el Señor se convirtió en nuestro sustituto. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Reemplazar el castigo. Eso parece como esas películas donde hay un hombre con un arma y hay una pareja ahí al frente y el hombre quiere matar al tipo o a la señora. Y el que ama a esa persona de verdad va y se mete entre la mitad del proyectil y la persona a la que ama. Entrega su vida por esa persona. Tomó nuestro lugar. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Hay una infinidad de versículos, pero solo voy a leer unos poquitos. Dice que Él llevó nuestros pecados. Dice Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es Cristo, ¿no? Dice aquí: llevó las cargas de la humanidad. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso lo dice Isaías, pero en el Nuevo Testamento nos podemos dar cuenta de ese cumplimiento cuando Él sanaba a los enfermos. La Biblia dice que todos venían a Él y todos se iban sanos. Amén. Dice que Él fue un mediador, el Cordero de Dios, se ofreció como sacrificio, sufrió y murió para redimir a la humanidad. Hay una infinidad de versículos que hablan de quién es Cristo. Entonces, ya dicho todas estas cosas, yo creo que cada uno podemos analizar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos quién es Cristo. ¿Y de qué es capaz el Señor? La Biblia dice que Él es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Entonces, en circunstancias de necesidad, ¿a quién tenemos que correr? A Él. En circunstancias de tristeza, ¿a quién tenemos que correr? A Él. La Biblia dice que esté triste, ore. El que esté alegre, cante salmos. El que esté inconforme, pues dígale al Señor qué debe hacer para dejar la inconformidad. Que le abra los ojos a uno para uno ver que todo lo que le ha dado Dios. El rey, hay una cosa que me impresionó a mí del Señor cuando le mandó el profeta al rey David. Y le dijo, bueno, Dios le ha dado una cantidad de cosas. Y si eso es poquito para usted, Dios le hubiera dado más. Entonces, si usted está inconforme con lo que tiene, pues pídale al Señor que le dé más.
hay una cosa con la que yo estaba inconforme mucho tiempo y es la dureza que a veces uno tiene en el corazón para doblegarse delante de Dios. La lucha que uno tiene en la carne. Y eso lo dijo una predicación, no me acuerdo si fue el pastor Antonio o Mauricio. No se conforme con lo que usted está, porque Dios le quiere dar más. No mirando las cosas terrenales tan fijamente, sino mirando su vida espiritual. No se conforme con la lucha que usted tiene para leer la Biblia. No se conforme con la enfermedad que tiene, con la pobreza. No se conforme con el poco conocimiento que usted tiene de Dios. La Biblia dice que el que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces todo lo que usted quiera y necesite conforme a la voluntad de Dios lo puede pedir. Y ayer estaba leyendo una parte donde el Señor dice, no les digo que le rueguen al Padre, porque el Padre los ama. O sea que primero dice, lo que necesitan pídalo al Padre en mi nombre. Pero ahora les digo, no le pidan, ahora les digo, Él no los va a atender en mi nombre, porque ustedes me aman a mí. Y como ustedes me aman a mí, el Padre los ama también y les va a dar todas las cosas. Entonces, si usted ama a Cristo, obviamente va a pedir lo que conviene. Y el Señor dice, ya no va a ser por mí, sino es que si ustedes me aman, el Padre los va a amar también y les va a dar todo lo que ustedes pidan. Entonces, hemos perdido mucho el tiempo persiguiendo lo terrenal, teniendo en nuestra mente que Jesús solamente es proveedor, porque muchas veces la gente lo invoca el nombre de Jesús solo por la provisión. Mucha gente invoca el nombre de Jesús solo por la sanidad. Cuando el Señor dice que Él es consolador, Él es sanador, Él es salvador, Él es amor. Dice la palabra que con amor eterno nos ha amado. Cuando dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Y la Biblia, vuelvo y repito, lo reúne todo en Cristo. Entonces, ¿por qué nos vamos a conformar con una parte de Cristo, con un domingo, con un miércoles de oración y un viernes de predicación, cuando lo podemos tener todo? Cuando podemos tener la plenitud. Y eso hace que cuando no alcanzamos esa plenitud, cuando no alcanzamos las cosas de Dios, hace que nos frustremos también en lo terrenal. Yo quiero que oremos hoy, le pidamos al Señor que traiga esa plenitud. Es muy necesaria la plenitud en Dios. Cuando uno se goza en lo terrenal, no alcanza la plenitud en Dios. Y digo, se goza es cuando uno pone todas sus intenciones, sus atenciones, sus esfuerzos, todo su sacrificio lo pone en conseguir las cosas terrenales, ¿no? Porque sí podemos disfrutar las cosas terrenales cuando tenemos a Cristo de primero en el corazón. Pero todo ese esfuerzo deberíamos concentrarlo en eso, ¿no? En alcanzar las cosas celestiales. Y mirándolo más detalladamente, Cristo, con todo ese sufrimiento y con todo ese esfuerzo, nos trajo las cosas celestiales a nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces yo les pido que estemos orando por unos minuticos. ¿Qué horas son? No sé qué horas son. Mi reloj se me atrasa. Dame 5. Bueno, amado Señor bendito, te damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo, Señor bendito, porque tu palabra se ha hablado, Dios. Porque tú has puesto en el corazón la inquietud, Señor amado, de qué pensamos nosotros de ti, Señor amado. De quién creemos nosotros que eres tú, Señor, y qué cosas queremos alcanzar en ti, Dios santo. No solamente las bendiciones terrenales, Dios. La palabra dice que mucha gente te busca, Señor amado, por la bendición, pero no busca el que bendice, Señor. Que no te busca a ti, Señor, que eres la plenitud, que eres la llenura, Señor amado, que eres la salvación. Te damos gracias hoy, Señor amado, porque entendemos, Señor amado, que tú no eres solamente, que tú no operas solamente en algunas áreas de la vida, sino en todas las áreas de nuestra vida, Señor amado. Que a veces te buscamos solo por provisión, Señor amado, porque nos saques de problemas, Dios. O porque sanes nuestras enfermedades, Señor bendito. Tal vez, Señor amado, tú usas circunstancias, Dios, para que te busquemos, Dios santo. Entendemos por tu palabra que tú eres dueño del mundo, Señor, y de todos los que en él habitan, Señor, y que puedes usar tus recursos como tú quieras, Señor amado. Tu palabra dice que tú eres dueño del oro y de la plata, Señor, y tú la das a quien quieres, y que eres soberano, Señor, y bendito, Dios. Pero tu palabra también confiesa, Señor amado, que la voluntad tuya, Señor, es que te conozcamos, Señor, que recibamos a Jesucristo en nuestro corazón, como Salvador, como Rey, Señor amado. Yo te quiero pedir en esta hora, Señor, que abras nuestros ojos, Señor.
que abra nuestros ojos espirituales, Señor, y nuestro entendimiento, Padre, para que comprendamos quién eres tú, Señor amado. Comprendamos que tú eres la plenitud, Señor amado. Comprendamos que ese problema, Señor, que tenemos en nuestra vida diaria, Señor, que ese problema con el que combatimos, Señor amado, lo tenemos que llevar a ti, Señor bendito. Que en nuestra vida hay límites, Señor amado, que solamente se rompen cuando ponemos las cosas a tus pies, Señor. Que tú eres quien transforma, Señor, y que seamos conscientes que en todas las cosas que tú, Señor amado, nos has librado, todas las cosas que te has glorificado, Señor, con tu poder para sacarnos, para cambiarnos, para transformarnos, Señor. En muchos de nosotros has hecho milagros, Señor, de sanidad. Que tu poder no se quede ahí, Señor, sino que quieres ir más adelante, Señor amado. Que quieres perfeccionarnos, Señor amado. Que quieres, Señor amado, hacernos aptos para toda buena obra, Señor. Que las cosas que pedimos repetitivamente, Señor amado, no son todo en ti, Señor. Tú tienes mucho más, Dios santo. Tú tienes mucho más, Señor. Tu palabra dice que cosa que ojo no vio ni oído yo, Señor, son las que tú tienes preparados para aquellos que te aman, Señor. Pero en esto consiste, Señor bendito, que alcancemos las promesas en amarte a ti, Señor. Este versículo que dice, Señor amado, que podemos pedir en el nombre de Jesús. Y no solamente, Señor amado, en Jesús, sino que el Padre ve que nosotros te amamos, Jesús. Y por ese amor, Señor, tú nos amas también y nos vas a dar las cosas, Señor. Es esto, Señor amado, amarte, Dios santo. Tu palabra dice que tú nos has amado primero, Señor. Y es necesario corresponder a tu amor, Señor bendito. Hoy te quiero pedir que traigas más revelación de quién eres tú, mi Señor. A nuestras mentes, Señor, a nuestros corazones. Que el Espíritu Santo se pose, Señor amado, y descubra en nuestra vida. Traiga revelación, Señor, a nuestro interior, a nuestra vida de quién eres tú, mi Señor amado. Tú no eres para nosotros ni para ningún otro, Señor. Solamente un muñeco que ponen en un pesebre, Señor. O una estatua, Señor amado, que se quedó niño para siempre, Señor. Tú eres más que eso, Señor. Tú no eres, amado Señor, el Señor caído de Monserrate. Ni tú no eres tampoco, Señor, el Señor de los milagros de Buga. Ni todas esas cosas que se le celebran en nuestro país, Señor amado. Tú eres mucho más, Señor. Y hoy yo te quiero pedir perdón por estas cosas que se hacen en mi país, Señor. Por todas estas cosas que se hacen. La gente la hace, Señor, despreciando tu divinidad, tu poder, Señor amado. Y confinándote a ti, Señor, a los pensamientos que ellos tienen de ti, Señor. Te pedimos que traigas revelación, Señor amado. Trae revelación, Señor, a través del Espíritu Santo. Trae revelación a través de tu palabra, a través de tus siervos, Señor, los que te aman y te sirven. Trae revelación de quién eres tú, Señor amado. Y así como oraba Pablo, Señor, yo quiero orar, Señor bendito, para que tú traigas, Señor amado, la revelación, el conocimiento del amor de Cristo, Señor, que excede todo conocimiento, Señor, que excede toda verdad de los hombres, Señor. Trae estas cosas, papá, hoy te lo pedimos, Señor. Lo necesitamos para nuestras vidas, Señor. Trae revelación, Señor, de la importancia de la oración, de la importancia de la lectura de tu palabra, de la predicación, Señor amado. Trae revelación de que cuando tú llegas a un lugar, Señor, el ambiente cambia, Señor, las personas son transformadas, de que tú eres el que hace los milagros, Señor. Y también que a ti te debemos todo, Señor bendito. Hoy te pido, Señor, trae esa revelación a nuestras vidas, Señor. A los que están allá en casa, Señor amado, trae sanidad, Señor. A los que no pudieron venir hoy por causa de la gripa, de la enfermedad, Señor. También trae revelación, Señor, de que debemos de ser esforzados, Señor. De saltar obstáculos, Señor bendito. Te pido que traigas también revelación, Señor, a nuestros familiares. Del amor que tú has tenido, Señor. De la salvación que tú has tenido, Señor. De la misericordia que has tenido todos los días, Señor. Dándonos un día más de vida, Dios. Y trae revelación, Señor, y discernimiento en nuestro corazón de hacer lo bueno, Señor, de desechar lo malo. En esto, Señor, tenemos que ser ejercitados, Señor, en desechar lo bueno y escoger en desechar lo malo y escoger lo bueno, perdón, Señor. En cumplir, Señor amado, así el ejercicio de la piedad, Señor bendito, y de querer agradar tu corazón, Señor bendito, de acercarnos a ti, Señor, a través de la obediencia y del amor, Señor, y de buscar la santidad, Señor. Tu palabra dice que sin santidad nadie te verá a ti, Señor amado. ¿Y qué es ser santo, Señor, sino vivir una vida para ti, apartado de lo terrenal, Señor, desechando lo terrenal y abrazando lo espiritual, Señor? Hoy te bendecimos, Señor, te amamos, exaltamos tu precioso nombre sobre nuestras vidas. Yo te quiero dar gracias por este culto de hoy, Señor bendito, donde nos permitiste gozarnos, Señor amado, a través de la alabanza, Señor.
donde permitiste que aplaudiéramos, Señor amado, esto tan hermoso, tan sencillo, Señor, cualquiera lo puede hacer, pero hoy nos pusiste esto en el corazón, Señor, de alabarte con nuestras palmas, Señor amado. Queremos volver a esos tiempos, Señor, donde nos reuníamos y alabábamos, Señor, y muchos danzaban, Señor amado, delante de tu presencia, Dios. Te queremos bendecir, Señor amado, y poner delante de ti toda petición, Señor, de mis hermanos. Te queremos pedir que traigas paz, Señor, sobre tu pueblo, Señor, y que despiertes, Señor, nuestro espíritu para buscarte, Señor amado, fervientemente, Señor amado, y compartir entre nosotros el conocimiento tuyo y el amor tuyo, Señor. Te bendecimos y te amamos, Señor amado. Quiero orar también por todos los que traen sus ofrendas, Señor amado, por todos los que diezman, Señor, bendícelos, Señor, abundantemente, Dios santo. Para todos aquellos que tienen en su corazón el reconocimiento de que tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor. Para todos aquellos que quieren bendecir a los siervos tuyos, Señor amado. La palabra dice que los que sirven y presiden en el ministerio, Señor, son dignos de tener doble honra, Señor. Bendícelos poderosamente, Señor amado. Trae bendición a todo aquel que necesita, Señor. Los trabajos, Señor amado, que tú tienes preparados como bendición, amado, Señor, a todo aquel que clama y espera en ti, Señor amado. Te pido que traigas a libertad, Señor amado, a todo aquel que ha venido a ti en esclavitud, Señor amado. Tráelo a libertad, Señor amado. Tu palabra dice que tú no nos has hecho para ser esclavos de los hombres, Señor. Tráenos a libertad, Señor amado. Y todo aquel que es enemigo de tu pueblo, Señor amado, que tú lo trates, Señor amado. Que tú des el pago porque tú eres justo, Señor amado, y precioso, Dios. Te pido que bendigas a todas las familias que están aquí representadas, Señor. Que bendigas a Alejito, Señor, a su hija, a su esposa, Señor. Que bendigas a todo aquel que se conecta a servirte, Señor amado. Al pastor Antonio, al pastor Mauricio, Señor amado. Al pastor Carlito, Señor. Bendícelo, Señor, y a sus congregaciones poderosamente, Señor, y que la familia crezca, Señor amado. Que todos nos reunamos, Señor, en tu presencia, en tu nombre, Señor. A aprender de ti, Señor, y a gozarnos en tu presencia, Dios. Quiero también atar toda retaliación, Señor, y toda venganza, Señor amado. Toda pesadez y todo cansancio que vengan después del servicio, después de la predicación, Señor amado. Que sean echados al abismo, Señor. Toda la suciedad que el mundo arroje, Señor amado. Después de servirte a ti, Señor amado, la repelemos. Levantamos el escudo de la fe, Señor amado. Y peleamos, Señor, nuestras batallas confiados, Señor, en que tú, Señor, nos darás las victorias. Te bendecimos, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Veamos este tiempo, Señor, en tu presencia y esta semana que comienza, Señor, que sea de bendición. Que se vea el fruto, Señor amado, de venir a disfrutar de tu presencia. Tu palabra dice que tú recompensas a todo aquel que se acerca a ti, Señor. Y hoy te bendecimos y te damos gracias por esto, papá. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias por este tiempo donde ustedes se disponen para Dios. Gracias por todas esas oraciones que han levantado por todos nosotros también. Y gracias por estar ahí reunidos, así como lo plasmaba aquel día Alejito, creo que fue, que entre hartos carbones hacemos una hoguera, amén. Cuando nos reunimos, dice la palabra que Dios envía bendición y vida eterna. Yo los quiero invitar que esta semana estemos conectados también a los cultos, el culto de oración del miércoles y la palabra de Dios, el estudio de la palabra a través del pastor Antonio. Qué bonito eso, qué edificante eso. Hay mucha gente que queda feliz después de recibir una palabra de parte de Dios y eso es muy constructivo para nuestras vidas, ¿no? Y también la predicación de la palabra el domingo. Les quiero pedir de pronto también. Es algo edificante que seamos puntuales, ¿no? Para que todos arranquemos, para que todos nos unamos y para que la bendición sea para todos. Cuando todos estamos juntos recibimos todos lo mismo, pero cuando de pronto llegamos tarde no se recibe lo mismo, ¿no? Ya hay otros que han recibido un poco más. Y nada, hermanos, Dios los bendiga, me alegra mucho poder transmitir desde acá, desde mi casa. Y donde lo ponga uno el Señor, esta semana tuve esa experiencia, donde Dios lo ponga uno a hablar, que hablemos con gozo del Señor. Así haya gente que no reciba, así haya gente que sea indiferente o apática a las cosas de Dios. Nosotros cumplimos con lo que nos toca, amén. Y hay bendición en hacer la labor de Dios. La palabra de Dios dice que el que ciega, el que trabaja para Dios, recibe salario. Entonces, gocémonos de estas cosas, en lo que Dios nos ponga, en el escenario que Dios nos ponga, hablemos de Él. No vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar del Rey.
Amén. Entonces hasta aquí los acompaño y espero que esta semana que viene sea de muchos éxitos para todos nosotros. Amén. Guardémonos del mundo en estas fechas que vienen. Guardémonos para Dios. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima.